Shabbat Shalom, Mispaja, Bejaverín, Shabbat Shalom, familia, amigos. Esta semana entramos a estudiar la segunda parashá del libro de Shemot. Y además es una parashá pues muy especial y muy importante, pues ya que los científicos creen que lo sucedido en esta parashá pues fue producto de efectos naturales. La parashá es la número 14, Vairá y me mostré. Eso lo vemos en el libro de Éxodo 6.2 al 9.35. Vamos a leer Éxodo 6.2 y luego el versículo 6 en adelante. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés, y a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces, en esta parashá está llena de enseñanzas y de instrucciones, llenas de advertencias para cada uno de nosotros. Y como vemos, la parashá comienza con que el Eterno se le identifica a Moisés y dice: Yo soy Hachén, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai. El Shaddai es una imagen visible del Eterno y también significa el Omnipotente, el Todopoderoso. Y vemos que el Eterno escoge a Moshe para una tarea pues nada fácil, una labor bien difícil. Y recordemos que Moshe pues sus primeros 40 años estuvo viviendo con toda la cultura egipcia y sabía quién era el faraón, que lo miraban al faraón como a un dios, y fuera eso pues respaldado por los dioses egipcios. Cuando Moshe tomó esta misión tenía 80 años y su hermano Aarón 83. Vemos que Moshe le habla al pueblo y le dice que ha sido enviado por el Eterno para que sacarlos de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Que ellos no le creyeron. ¿Y por qué no le creyeron? Pues porque ellos decían que estaban temerosos de que el faraón pues les pusiera cargas más fuertes, ¿sí? Entonces vemos ahí que también que el Eterno envía 10 Makot o plagas, ¿sí? Y vemos que esas 10 Makot suceden más o menos en el transcurso de 10 meses, ¿sí? También vemos que el faraón pues no respeta la voz de Dios y no quiere obedecer al Eterno. Y pues ¿por qué? Porque él se quería también como una deidad, ¿sí? Vemos también que es de dura cerviz y de un corazón muy duro. Y el Eterno que nos quiere decir que cuántos de nosotros, por más que conozcamos la palabra del Eterno, a veces hacemos nuestra propia voluntad y en muchos casos pues hacemos malos actos y como desafiando al Eterno. Como dijimos al comienzo, pues es la segunda parashá del libro de Shemot y pues por consiguiente es la segunda semana del periodo Choabim. Muchas personas se preguntarán el significado de la palabra Choabim. Choabim son las iniciales de las primeras 6 parashot que leemos y que nos relatan toda la historia de Egipto y del éxodo de los israelitas. Esas parashas son Shemot, Vairá, Bo, Bechalach, Yitro y Mispatim. Y la palabra Choabim significa retornen, hijos irresponsables. Eso lo vemos en el libro de Jeremías 3.14. En otras versiones dice retornen hijos infieles, retornen hijos rebeldes, retornen hijos descarriados, retornen hijos que se han alejado
de mí, dice el Señor. Entonces la palabra pues Teshuvah es un tiempo de Teshuvah, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo ¿para qué? Para enderezar esos malos hábitos que nos ha costado dejar, ¿sí? Y como vemos, pues Teshuvah es un tiempo difícil en el cual es un enfrentamiento, ¿con qué? Conmigo mismo. Un enfrentamiento ¿para qué? Para corregir y para hacer cambios en esas situaciones que nos ha costado enderezar, ¿sí? Pues ya que vemos que en muchas ocasiones creemos que con mucha seguridad que el error no es nuestro, sino el error es de los demás, ¿sí? Y pues desafortunadamente no nos ponemos a detenernos a mirar que en muchas situaciones el cambio tiene que empezar por mí, no por los demás, ¿sí? Recordemos lo que nos dice Yeshua en el libro de Lucas 6:42. ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces acá Yeshua que nos está recalcando a nosotros que debemos de primero mirar que nuestros errores o las debilidades, ¿sí? Que nosotros tenemos. Primeramente, eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando, ¿sí? Y hacernos que nosotros un autoexamen. ¿De qué? De nuestras propias debilidades, de nuestros propios errores. Porque en muchas ocasiones, pues, nosotros emitimos juicios sin ningún fundamento o tal vez con razón, ¿sí? Pero la mejor medicina es callar. Y como en nuestros hogares siempre nos recalcaban nuestros padres que nos decían, en boca cerrada no entran moscas. O también, no hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti, ¿sí? Entonces, aquí es una muy buena reflexión para que podamos comprender para poder comprender a los demás, ¿sí? Comprender en cambio de juzgar, en cambio de criticar, porque a muchos pues no nos gusta que si cometemos un error, que nos critiquen. Y más si en muchas situaciones son críticas fuertes. Eso nos duele, pues la verdad nos duele muchísimo, ¿sí? Pero Yeshua nos está recordando y nos está haciendo una reflexión de que nosotros debemos de más bien mirarnos primeramente a nosotros, ¿sí? Y pues una muy buena enseñanza para que nosotros no vayamos a lastimar a otros. Y que primeramente analizarnos nosotros para así poder no equivocarnos y más adelante tener que lamentar un mal juicio que hicimos contra otras personas. Entonces, para concluir el tema de Teshuvah, pues lo mejor es que arrepentimiento y cambio. Y acá en la parashá vamos a ver las 7 primeras plagas, pero nos vamos a adelantar un poquito a la siguiente parashá y vamos a hacer un pequeño análisis de las 10 makot, de las 10 plagas, ¿sí? Vemos que son 10 juicios que hizo Dios sobre Egipto. Podríamos decir que es como una situación algo personal entre el faraón y el Eterno. Pues recordemos que José vino a rescatar a Egipto, que si no es por José, pues Egipto no hubiera sido una nación grande, no hubiera sido tan importante, ¿sí? Recordemos que venían 7 años de hambruna, pero con la sabiduría que el Eterno le dio a José, pues sacó adelante al faraón y a todo Egipto, ¿sí? Pero desafortunadamente 430 años después, los israelitas eran esclavos, siendo abusados y maltratados. Recordemos lo que nos dice Éxodo 4:21. El Eterno dice a Moisés que vaya donde el faraón y le diga que deje ir a Israel. Israel es su hijo, y que si él no obedece, pues va a matar a los primogénitos. Y recordemos las 10 plagas. La primera fue
el agua convertida en sangre, la segunda de las ranas, la tercera los enjambres de piojos, la cuarta de las moscas y en otras traducciones de animales salvajes, la quinta la peste del ganado, la sexta la úlcera o sarna, la séptima el granizo, la octava las langostas, la novena la oscuridad y la última, la décima, la muerte de ¿qué? De los primogénitos. Aquí vemos algo bien, pero bien importante, en el cual vemos que al faraón siempre se le hacía una advertencia, ¿sí? Se le daba la oportunidad de ¿qué? De que se arrepintiera. Entonces acá también el Eterno que nos está recordando de que siempre el Eterno nos da oportunidades. Pues en muchas situaciones pues nosotros nos hacemos los sordos o desobedecemos. Y de ahí pues viene el castigo. ¿Sí? Recordemos que a través de cada una de las plagas el faraón se arrepentía y luego que decía que los iba a liberar, que iba a liberar al pueblo. Pero cuando ya la plaga se extinguía, entonces se retractaba y volvía a enfurecerse, endurecer su corazón y decir que no los dejaba ir. ¿Sí? Y pues también vemos que el Eterno que nos está enseñando en esta situación de que nosotros hay veces tenemos un problema y acudimos inmediatamente a Él y prometemos cambiar, prometemos empezar a buscarlo a Él, pero ¿después de qué? Después de que se soluciona la situación, que se soluciona el problema, pues las promesas hechas las olvidamos y volvemos ¿qué? A nuestra vida cotidiana, volvemos en muchas situaciones inclusive a ir en contravía de la voluntad del Eterno. ¿Sí? Entonces tenemos como un Dios bombero, un Dios que nos apague los incendios cuando nosotros queramos. ¿Sí? Y el Eterno está aquí hablando muy clarito que, como decía Judas, seré yo, maestro. ¿Y cuál es el objetivo de las 10 Makot, de las 10 plagas? Pues vamos a analizar que vemos que es que liberar a su pueblo de la esclavitud, demostrar la soberanía del Eterno, mostrar el poder del Eterno, porque si el Eterno hubiera querido, pues manda una plaga y acaba con todo, pero no. El Eterno, pues simplemente nos está enseñando acá que Él nos da oportunidades para nosotros apartarnos del pecado, para dejar esa dureza de corazón. ¿Sí? Y también vemos que el faraón, pues, tenía a su favor pues muchos dioses, pero de nada le sirvieron. ¿Y qué significa eso? ¿O qué demuestra? De que solo hay un Dios verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas curiosidades de las plagas y vamos a dividirlas en grupos de A3. Entonces dirán ustedes, pero bueno, de A3, tres grupos de A3 y la décima. Entonces al final analizamos la décima, ¿sí? Entonces, dividamos, como dijimos, en tres grupos y vamos a analizar que siempre hay algo en común. En la primera de los grupos, en la segunda de los grupos y en la tercera de los grupos, ¿sí? La plaga, la primera plaga, la cuarta plaga y la séptima plaga, el Eterno le dice a Moisés que vaya a la mañana a hablar con el faraón y que le advierta que lo que va a pasar si... Entonces aquí vemos que es una advertencia bien grande. La segunda plaga, la quinta y la octava es una advertencia pequeña. Y la tercera, la sexta y la novena, ahí no hay advertencia. El Eterno simplemente le dice a Moisés que ejecute y ejecuta sin avisarle al faraón. Entonces aquí vemos que tres clases de advertencias. También otra parte es que las primeras tres las hace Aarón con su bastón. Las siguientes tres las hacen entre Moisés y Aarón. Y las últimas tres las hace Moisés.
Sí, también en otra parte vemos que las primeras tres, los magos siempre participaban activamente. En las siguientes tres, los magos participaban pasivamente. Y en las siguientes tres, ya los magos desaparecen. ¿Sí? Y también vemos que los ataques de las plagas fueron para un imperio muy grande y atacaron ¿a qué? A toda la geografía egipcia, a todo Egipto, y comenzando ¿por qué? Por el agua, luego por la tierra y finalmente por el aire. ¿Sí? Y otro dato curioso lo vemos en el libro de los Salmos, en Salmo 78, del 45 en adelante. Y si lo analizamos bien, vemos que en esa parte no nombran ni los piojos, ni las úlceras, ni la oscuridad, que son la 3, la 6 y la 9. ¿Y por qué? Porque fueron unos golpes simplemente psicológicos. Ahí no vemos que hubo muerte. Como dijimos, pues quedaba la décima, y la décima y la última, pues esa fue directamente del Eterno. ¿Sí? Fue que con la muerte de los primogénitos. Recordemos que los primogénitos en Egipto eran mirados como unos dioses, ¿sí? Pero algo bien importante para aclarar es que todos los primogénitos del pueblo egipcio murieron, pero los hijos del pueblo de Israel, ninguno de ellos murió, ¿sí? También vemos que en todas las plagas nunca se toca al pueblo de Israel, que el faraón pues siempre estuvo en contravía de todo lo que el Eterno le decía. Él siempre desobedeció, ¿sí? Y viendo el faraón que le había mandado el Eterno nueve juicios, él no obedece. Entonces, ¿qué le toca hacer el Eterno? En el 10º ya se mete con la casa directamente de él, con su familia, y ¿qué? Le mata al primogénito. ¿Para qué? Para que reconozca que no está luchando sino contra el Dios verdadero, ¿sí? Que el Dios más grande, el Dios que de la Biblia, el más grande Dios que existe, el único Dios, ¿sí? Y recordemos que Egipto pues es el mundo, y entre más luz, recordemos que tenemos más responsabilidad, que el Eterno viene a juzgarnos, y como vimos, da oportunidades. Pero si nosotros no somos obedientes, pues las consecuencias van a ser graves, ¿sí? Entonces debemos de nosotros analizar todo esto, que el Eterno nos está hablando, y cambiar muchos aspectos de nuestra vida, y si es el caso, si es algún pecado grave o lo que sea, pedirle perdón al Eterno y cambiar de actitud. Los egipcios confiaban y dependían de sus dioses falsos. ¿Para qué? Para suplir sus necesidades. Pero nosotros confiamos y dependemos de un Dios verdadero que nos ama, que dio a su Hijo Jesús Mashiach para que muriera en un madero por cada uno de nosotros. También nos dejó ¿qué? Nos dejó al Consolador, al Ruach, al Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos muestre si la vida que estamos llevando le agrada al Eterno. Pues si alguna persona se ha apartado de Dios por la situación que sea hace el momento de reflexionar y de volver como el hijo pródigo, cuando nuestro Adón Yeshua Mashiach está con los brazos abiertos esperándote. Él no te va a juzgar, simplemente quiere que enderece tus caminos. Porque aquí hay una palabra en el libro de Proverbios 1, del 23 en adelante, una palabra bien fuerte para aquellas personas que están supuestamente peleando con Dios, que están en rebeldía y se retiraron de los caminos del Eterno por la circunstancia que sea. Eso hay que reflexione y veamos lo que nos dice Proverbios 1, 23 en adelante. Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír.
He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temáis. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias antimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temores al mal. Como nos dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.